Ya vamos a comenzar el culto de la tarde. Dios nos permite para poder avanzar. También de esa manera es como Dios quiere también que sus hijos estén juntos y reunidos en este lugar para poder escuchar la palabra en esta tarde tan hermosa que Dios nos da. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar la primera pista, el himno. Sí. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, al salvar los pecadores. Gloria al Verbo encarnado, en humildad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregado el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. Ya falta poco para la Navidad, por eso también estamos ensayando y practicando los himnos de Navidad. Principalmente la Navidad representa que Jesucristo vino a este mundo y principalmente a nuestros corazones a darnos la salvación. Por eso, siempre que recordemos Navidad, es el momento en que la palabra llegó a nuestros corazones, que por su llaga fuimos curados, que por Él hemos recibido la salvación y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a seguir alabando, vamos a cantar el siguiente himno. En un pesebre su madre canta,
Es el himno 67. Sí, otra vez, por favor, el mismo. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel consolación. A Dios en lo alto, gloria. A Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus lores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Jesús en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Sí, hermanos, hay que estar practicando desde ya porque también se van a tener eventos especiales para ese día. Y solamente es para poder llevar el Evangelio y que todos puedan escuchar la palabra. De esa manera avanzar, ¿no?, en la fe. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, Facebook, YouTube y diferentes medios con la sigla de Misión Buenas Nuevas, y a los hermanos que también sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros. Vamos a seguir alabando una alabanza más, el himno número 143. Himno 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo
gozo y luz. Bellas palabras de vida y de luz y guía, con sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. En llamándote hoy está bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Sí, esta tarde vamos a orar, ¿sí? Para dar inicio. Padre, te damos gracias. En esta ocasión nos permites y tener el segundo tiempo, Señor, para poder escuchar y compartir la palabra, de verdad. Y por medio de la palabra nosotros podemos ver el estado de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros, ignorando la palabra, estableciendo nuestra obra, de esta manera queremos ser aceptos delante de ti. En cambio, tú primeramente nos enseñas acerca de nuestro estado y por qué razón nosotros tenemos que hacer la obra. Y de esta forma, Padre,
nos encaminas en nuestra vida, nos diriges en la vida de creencia, a través de la iglesia, a través de los siervos. Y de esta forma, Señor, bendices nuestra familia por el Evangelio. Estamos agradecidos porque tú estableciste, Señor, la iglesia aquí en Bolivia, has establecido a tu siervo y a través de tu siervo, Señor, nos permites conocer la verdad. Cuanto más conocemos la verdad, podemos ver cuán ignorantes nosotros somos, Padre, delante de ti. Y constantemente a través de la ignorancia empezamos a vivir según nuestro pensamiento, según nuestra razón, o confundimos la palabra con nuestra razón. Y de esta forma tergiversamos, Padre, y la vida de creencia. Nos endurecemos y de esta manera nos desviamos de tu voluntad. Tenga misericordia, Padre, de nosotros y de esta forma permítanos deleitarnos delante de ti por el Evangelio. Bendiga a cada uno de los hermanos quienes están presentes, asimismo los hermanos quienes nos siguen, Señor, a través de las redes sociales, y bendiga, Señor, la vida de cada oyente, Señor, de Jerusalén Radio, que la palabra no vuelva vacía, Señor, a su vida, y de esta forma cada uno de ellos pueda experimentar y testificar el trabajo que Dios está haciendo en su vida. Así, Padre, este tiempo dejamos en tus manos. Permítanos expresarnos a través del testimonio y también tener un corazón abierto a través de la palabra, y la palabra pueda fluir en nuestro corazón. Así te encomendamos este tiempo orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, y esta tarde también tenemos el tiempo y testimonio, ¿sí? Entre los hermanos o las hermanas, alguien desea compartir su testimonio y puede pasar de manera libre, ¿sí? Para compartir cómo Dios está trabajando en su vida, de qué manera Dios está encaminando su vida. Así. ¿Alguien quiere aprovechar el tiempo para poder testificar? Sí. Y buenas tardes, evangelistas, hermanos, hermanas. Sí, ¿pueden acompañarme leyendo un versículo? Hebreos 10, 17. Sí, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo me acompaña, ¿no? Desde que he recibido la salvación. Y bueno, tal vez el último tiempo con el ajetreo un poco, tal vez me he olvidado, pero el día viernes en la reunión zonal, en mi zona somos poquitos, ¿no? Poquitos somos. Y también nos recomiendan, ¿no?, que oremos para que lleguen más almas, así. Hace tiempo, hace 2 años atrás, cuando yo llegué a la iglesia, iba a las zonas, ¿no?, a la reunión zonal. Entonces, en ese tiempo, cuando Pastor Rubén era evangelista, con la zona viajamos a un pueblo. Uno de los miembros de la zona era conductor de los minibuses, entonces en su sindicato al parecer iban a viajar a un pueblito. Entonces nosotros, bueno, mi guía, ¿no?, quería de alguna manera ahí llevarlo al evangelista para que se escuche, ¿no? Entonces sí, viajamos un sábado, regresamos, y en ese fin de semana un grupo de familias, ¿no?, una familia grande, así, han festejado a un anciano por su cumpleaños. Me acuerdo, había una hermana que sufría bastante, ¿no?, porque tenía un hijito un bebé, tenía síndrome de Down. Otra familia sufría, no sé si muchas cosas, pero esa vez yo un poquito triste, ¿no? Y justo una de esas familias había estado pasando dificultad y el guía de mi zona le había llamado. Estoy enfermo, le había dicho. Con más razón, Dios debe querer visitarte así. Y fuimos, ¿no?, el viernes, en tal lugar va a ser, ya hemos ido, ya como que yo ya lo conocía.
Cuando llegamos, el hermano estaba bien decaído, triste estaba. Entonces, con su esposa más nos reciben, así, ¿no? Y no se ha llevado como un culto como tal, sino esta familia había estado muy cargada, ¿no? Rápido la señora también se puso a llorar, la hermana, y ellos dicen, ¿no?, que van a otra iglesia, también algunas veces, alguna vez han asistido a la reunión zonal. Entonces, ellos, la pareja, casados, la señora había tenido sus hijos y era viuda, y estos sus hijos mayores habían indicado de que haremos esta mesa, ¿no?, de Todos Santos, porque mi papá no lo hemos despachado bien, así no los jóvenes con ese corazón. Entonces, como el hermano solamente su padrastro decía, ¿no?, entonces yo no les puedo prohibir, no les puedo decir que no. Entonces he aceptado, han hecho, dice. El hermano ya se había estado sintiendo mal, con dolores de cuerpo, y al parecer después de hacer la mesa, el despacho de alma, él mucho se acongojaba y me dice, ahora me duele mi cuerpo, me duele, yo no puedo caminar, me duele así. Y ellos pensaban de que Dios les estaba castigando porque habían hecho esa mesa, así. Estaban tristes, ¿no? Y nos escuchábamos, con la hermana Úrsula nos mirábamos y nos sonreíamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿no?, qué buen tiempo, así ellos van a poder escuchar el evangelio, así. Y hermano Walter, nuestro guía, sí, preguntaba otra cosa más. Y hermana Úrsula y yo así, ya de una vez pues el evangelio, de una vez, así decíamos, no, pregunte. Y hermano Walter, despacio, así con calma, sí, aquí dice en la Biblia, así. Nos miramos otra vez, ya le hubiera preguntado si tiene pecado, ¿no? Así dentro, ya esperaremos. Así. Ya poco a poco empieza hermano Walter a hablarle del evangelio, así. La hermana se dormía, pero el hermano estaba bien atento. Quería buscar también la Biblia, no podía encontrar y le alcanzábamos, ¿no? Una Biblia, otra Biblia, así, hasta aquí es. Pero ahora escuchen nomás así, escuchen nomás así. Y decía el hermano, yo me sueño que viene un hombre aquí, me sueño que me he muerto, me sueño así. Y no puedo dormir, así, corazón bien afligido estaba. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque a mí me ha traído el recuerdo de cómo yo he recibido la salvación. Cuando yo, antes de llegar a la iglesia, yo iba a otra iglesia. 4 meses he recibido la salvación afuera y recién he llegado yo aquí a la iglesia, ¿no? Entonces, antes de eso todavía hermano Froilán venía varias veces a mi casa a visitarme. Ha hecho incluso estudio bíblico, porque vino 4 o 5 veces, sábados vino a mi casa. ¿Tiene pecado? No. Pero otra vez venía. ¿Tiene pecado? No, pero no le entendía. Sí tenía algo de paz cuando el hermano Froilán llegaba a mi casa y me hablaba. Pero así recibí la salvación, lo he recibido en la calle, en la avenida Bolivia, después de haberle preguntado muchas cosas al evangelista Josué en su casa. Y eso el 2 de febrero, ¿no? Hace 2 años y medio atrás. ¿A qué me voy? Que este hermano dice, no, me sueño así. Antes de yo recibir la salvación, igual me soñaba. Siempre 2, 3, 5 veces me he soñado que estoy en el precipicio y estoy por soltarle al Benjamín al precipicio. Y como yo todavía no recibía la salvación, no entendía qué era Dios, no entendía qué era su palabra, no entendía qué era el sacrificio de Jesucristo, yo pensaba que me tenía que seguir esforzando. Y todas las veces que podía, yo pedía perdón por mi error, ¿no? Yo sé que me he tropezado, ¿no? He hecho mal, he actuado mal, ¿no? De acuerdo a mis deseos, a mi capricho, a mi razón, ¿no? Entonces yo me sentía muy mal, decía, mi hijo, Dios me va a quitar a mi hijo. Así pensaba. Otra vez me soñaba. Y yo sufría mucho. Entonces este hermano me traía ese recuerdo. Y nosotros esperábamos, ya pues hermano Walter, pregunte si tiene pecados. Con la hermana Úrsula nos reíamos, nos decía, esperaremos así. No hemos hecho testimonio, no hemos cantado nada, solamente les hemos escuchado. Y hermano Walter ya empieza, no, mira, Dan, así, ya empieza a explicar, saca su dibujito, así. Entonces, hermana, mira, te estoy quitando tu pecado. ¿Tienes pecado? Le pregunta. No. Al hermano también,
hermano, mira, este es tu pecado, te quito. Jesucristo así ha quitado, así dice su palabra. Ahora, ¿tienes pecado? No, el hermano también. Pero se notaba, ¿no? En el rostro, un poquito todavía como que dudando. Ya, hermano, termina, ¿no? Yo le digo, hermano, ¿puedo yo un poquito? Y les comento, ¿no? Así como yo me soñaba, porque yo me soñaba así. Y generalmente nuestra tradición aquí en La Paz, los hermanos también deben conocer, ¿no? Generalmente se guían por los sueños. Mi papá hasta ahora se sueña algo, vas a cuidarle a la guagua. Ay, me he soñado que mi guagua, así del Benjamín, grave peleamos, ¿no? Papi, no creas en los sueños, ya le digo. No, pero ya dentro de mí, ya que reciba la salvación, recién me va a entender, ya no discuto, ¿no? Entonces, yo les podía compartir a los hermanos, les he dicho, no, yo igual me soñaba que lo estaba perdiendo al Benjamín las veces. Sueños horribles. Y algún rato también, otro momento voy a comentar otro testimonio, ¿no? Pero así este viernes podía yo comentarles a sus hermanos, les decía, yo igual me soñaba. Pero saben, yo me acordaba de esto. Miren cómo ahora Jesucristo ya ha pagado por sus pecados, pero ustedes se siguen acordando, piensan que ese pecado aún están cargando y tienen que pagar. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Les decía, ni Dios se acuerda de nuestros pecados, porque nosotros nos vamos a acordar. Y eso me recordaba a mí. Es cierto, ¿no? Cuando los siervos nos dicen, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, hablamos del Evangelio, casi el 100% no es para el hermano que está escuchando, sino para nosotros. Entonces esa noche podíamos salir felices, ¿no? Contentas con hermana Úrsula. Sí, los tenemos que cuidar, los vamos a llevar aquí, los vamos a llevar así. Y yo me acordaba, ¿no? Cuántas veces, aún ahora, ¿no? Has hecho mal, no has hecho bien, mira, tu hijo, por tu culpa, vos has hecho así, ¿no? Pero agarro esta palabra y digo, si ni Dios se acuerda de lo que yo he hecho, esa es la palabra de Dios. Y yo con eso debo vivir feliz, así, debo vivir contenta, así. Eso me acordaba, ¿no? El día viernes, hermanos, y yo me siento muy agradecida y muy contenta también de haber conocido la iglesia, de haber escuchado la palabra y de haber recibido salvación, ¿no? Eso les quería compartir, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Y de esta manera, ¿no? Dios permite experimentar su trabajo en nuestra vida. Y vamos a ver, y según el programa, vamos a ver un video promocional de Cristo TV sobre el estudio de Génesis que el pastor Oxopar da constantemente, ¿no? Podemos ver pantalla. Desde Corea del Sur, el pastor Okso Park nos comparte una enseñanza basada en el libro de Génesis. Creer a Dios es creer las palabras de Él. Eso se llama creer en Dios. Todos los sábados a las 18 horas y su reprise los martes a las 19 horas. Cuando hacemos todas las cosas sin fe, Satanás siempre nos guía por un camino torcido. Él ataca a todos aquellos que no tienen fe en el corazón. Por Cristo TV. ¿Qué le parece? Sí, por Cristo TV. ¿Sí? Entonces, de esa manera pueden seguir y escuchar el estudio de Génesis con el pastor Oxopar. Es un estudio tan profundo para nuestra vida, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden considerar y el estudio. Y en esta ocasión tenemos, ¿no? Tenemos un grupo especial que les van a presentar, ¿sí? Es el grupo Estrellitas Brillantes. Y ellos van a brillar. En ese tiempo ellos van creciendo, ¿sí? Pero su brillo va a permanecer por medio del Evangelio. Entonces vamos a recibir con fuerte aplauso al grupo Estrellitas Brillantes. Es una danza que su nombre es Baba, ¿sí? Vamos a recibir con fuertes aplausos.
Sí. ¿Le gustó? Pero no han pedido otra, ¿no? Sí. De esa manera Dios nos permite para disfrutar y deleitarnos de las presentaciones. Y Dios está formando los futuros ministros del Evangelio. ¿Así lo creen o no? Y a través de las presentaciones de los estudiantes, de los niños estudiantes, y puedo ver, y con mucha esperanza, ¿sí? Con mucha esperanza cómo Dios está formando la vida de ellos. Yo tengo mis hijos, tienen 5 años, la mayor, ¿no? Entonces, yo le hablo a mi hija, le digo, hija, Dios te trajo a este mundo, ¿sí? Entonces, Dios te permitió llegar a este mundo, tiene un propósito Dios contigo. Aún según mi punto de vista, quisiera que tú te formaras según mi punto de vista. Pero Dios ya tiene un proyecto en ti, porque tú has nacido bajo la voluntad de Dios. De esa manera comparto con ellos, ¿no? Con mi hija. Por eso mi hija siempre tiene esa certeza en su corazón, ¿no? A Dios nos va a permitir. Entonces, de esa manera Dios puede encaminar. ¿Por qué yo hablo de esa manera a mi hija? Y porque Dios de esa manera encaminó mi vida, ¿sí? A través de los siervos, a través de la iglesia, Dios de esa manera formó mi corazón. Antes yo era una persona que no tenía interés en Dios. Antes yo era alguien que no tenía interés en la palabra, alguien que no tenía interés en la iglesia. Para mí me parecía ridículo, ¿sí? La iglesia, así, ¿no? Así me parecía según mi razón. Siempre comparándome, y cuando era niño, entonces parte de mi adolescencia siempre pensé, ay, no sé para qué van a la iglesia, ¿no? Tanta maldad habrán cometido. Así, de esa manera, porque de esa forma me inculcaron, ¿sí? Dice que uno va a la iglesia porque harta maldad han cometido, ¿sí? Son los peores, así. De esa manera me inculcaban. Por eso dentro de mi razón salía eso. Por eso no se irán a la iglesia, ¿no? Porque yo les veía llorando, ¿no? Derramando lágrimas. Entonces, de esa manera tenían tanto lamento, por eso pensé, pero tanto. Entonces, de esa manera, según mi razón, yo era bueno, ¿sí? Delante de los demás era bueno. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tenía plan, ¿sí? Entonces, de esa manera Dios me permitió. En el tiempo perfecto, Dios atrapó mi corazón, ¿sí? Por el Evangelio. Entonces, por el Evangelio, de esa manera estableció su promesa en mi corazón. Desde ese tiempo mi vida ya no ha sido igual, ¿sí? Aunque pensé que yo era dueño de mi vida, pero luego Dios me enseñó que no era dueño de mi vida, ¿sí? Y de esa manera Dios empezó a enseñarme y a encaminarme y me mostró, Adán, tú existes por mi voluntad. ¿Sí? Porque yo antes pensé que simplemente ya, por las puras nací, ¿no? Por la suerte, así. Pero Dios de esa manera me permitió llegar, ¿sí? Y me enseñó el camino perfecto que Él había preparado y para mi vida. Por esa razón puedo agradecer al Señor. Esta tarde, y vamos a leer la Biblia, el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo desde el 1, vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 1, verso desde el 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel
Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Segunda de Reyes, perdón. Sí, Segunda de Reyes capítulo 1, ¿sí? Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Disculpen, más bien están despiertos, ¿no? Sí. Voy a leer desde el verso 1, dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebut, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebut, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, y le dijo así: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebut, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Versículo 17.
Y este tiempo Dios está trabajando y en gran manera en la vida de muchos hermanos. Y no puedo decir en todos, ¿no? En la vida de muchos hermanos Dios está trabajando de una manera en la cual muchos no piensan de cómo Dios trabaja. Dios tiene diferentes maneras de trabajar. Dios tiene diferentes formas de trabajar en la vida de cada uno. Por eso es muy importante, ¿no?, considerar y de qué manera Dios va a trabajar en mi vida, de qué manera Dios va a encaminar mi vida. No hay una línea, ¿sí? No hay una línea. Generalmente nosotros tenemos ese concepto. Dios trabajó en mi vida así, ¿sí o no? Pero no va a ser que Dios va a trabajar de la misma manera en tu vida. ¿Me dejo entender? La salvación, Dios de diferentes maneras ha establecido en nuestra vida. ¿Es verdad? Algunos estaban enfermos, Dios les permitió allí escuchar el Evangelio, ¿verdad? Algunos estaban sanos, pero a través de una actividad les permitió escuchar el Evangelio. Algunos ni siquiera pensaban en escuchar el Evangelio. De repente, a través de alguna actividad de la Fundación de Jóvenes, participando, escucharon el Evangelio. ¿Es verdad? Así, como una joven una vez, como testificaba ella, decía, yo no sabía que iba a ir a la iglesia, ¿sí? Simplemente yo fui por una actividad y participé, y después me hablaban, me dijeron que por qué no venía los domingos. Yo no sabía por qué tenía que ir domingos. Entonces, de esa manera, y participando, pero ya Dios había establecido el Evangelio en su vida, ¿sí? Entonces, de esa manera Dios se encaminó, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿o no hay muchas formas? Muchas maneras en las cuales Dios ha trabajado. De diferentes aspectos y maneras, Dios nos ha llamado a este lugar. Por esa razón, entonces, Dios, desde que se estableció en nuestra vida, somos hijos de Dios, ¿es verdad? Sí, ya se estableció su promesa, de esa manera nos encaminó. De esa manera Dios está trabajando. Y una ocasión, y personalmente no me acuerdo de muchas personas, ¿sí? Y Dios me dio esa gracia de poder visitar, compartir a diferentes tipos de personas, ¿sí?, en diferentes lugares y en diferentes estados. Un día una persona me encuentra y así caminando, y de repente me agarra y me dice, hola, evangelista. Y yo le digo, no, nunca le vi en su cara, no me acuerdo. Y hola, evangelista, ¿cómo está? Yo le digo, sí, bien, hermano. ¿Sí? ¿No se acuerda de mí? No me acuerdo para nada. ¿Sí? Yo soy aquel que un día usted visitó, estaba a punto de la muerte, estaba desahuciado, y usted me compartió el Evangelio. No me acuerdo, ¿no?, de verdad. Entonces, de esa manera él como me empezaba a compartir, y yo me sorprendía bastante. De verdad, yo no sé, porque él me decía, ¿no?, y ya me habían desahuciado, tenía que morir, estaba prácticamente en la última, ¿no?, etapa. Pero de ahí usted llegó y compartiendo conmigo de esa manera, y Dios empezó a trabajar en mi vida. Entonces, de esa manera yo pensé, ¿yo era un hombre de fe o sin fe? No me acuerdo, tal vez en esa ocasión cuando le vi en ese estado, tal vez pensé, ni modo, no, se va a morir, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero tal vez simplemente le compartí el Evangelio, ¿no? Solamente le compartí el Evangelio. Generalmente las personas que están en el hospital, ¿qué quieren? ¿Quieren morir? Como quieren recuperar su salud, ¿verdad? Quieren restablecerse, ¿verdad? Y de esa manera, por esa razón piden oración, ¿sí o no? ¿Verdad? Orámelo, por favor. No, estoy enfermo, tengo cáncer o tengo tal, entonces orámelo, ¿sí o no, verdad? Entonces, de esa manera, ¿quiere que su cuerpo se restaure o no? Así es. Entonces, de esa manera, ¿no? Y las veces que he tenido un encuentro así con varios enfermos, en mi corazón yo tenía mucha duda, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Muchas veces me comparaba con la vida de Pedro. No tengo la misma fe de Pedro, ¿sí o no, verdad?
Porque Pedro levantaba paralíticos, ¿sí o no, verdad? Ajá, sí. Yo creo que era imposible, ¿sí? Por esa razón no quería decirle a los enfermos, te vas a levantar, mañana vas a estar así, ¿no? Simplemente compartía la palabra, el evangelio nada más, ¿no? Así. Porque según mi punto de vista, ¿qué era? Si Dios le permite, vivirá, y si no, ya pues no. Por lo menos partirá con la salvación, ¿verdad? Así muchas veces tuve ese corazón. Pero cuando esta persona me compartía su testimonio, y para mí era una gran sorpresa, ¿sí? Y de esa manera Dios había trabajado en su vida, ¿no? Entonces él, de esa enfermedad salió, ¿no? Y ya está. Y le digo, ¿y asistes a la iglesia? No, no asisto a la iglesia. Antes, un tiempo fui, pero ahora ya estoy en un pueblo, me dice, ¿no? Así. Entonces de esa manera, ¿no? Y como le compartía que era importante, ¿no? También conectar su corazón con la iglesia. Entonces de esa manera, y nos despedimos. Bueno, hasta ahora no le vuelvo a ver otra vuelta, ¿sí? Pero, y todas las cosas que aconteció, y no es por mi corazón, ¿me dejo entender? Muchas personas piensan, Adán tiene el corazón de visitar, o Adán así, de esa manera. Aparentemente es Adán, pero Adán nada tiene que ver, ¿sí? Adán no tiene ni siquiera el corazón ni el sentimiento para visitar. Egoísta, ¿me entiendes? Así. Solamente por el evangelio únicamente puedo llegar. ¿Me dejo entender? Por el evangelio. Solo Dios me permite a través del evangelio llegar a diferentes personas y familias. Esa gracia Dios me permite experimentar. De manera natural yo soy egoísta, no me gusta pensar en otras personas, ¿sí? Antes sí, antes de recibir la salvación pensé que yo era bueno, ¿sí? Pensé que yo pensaba en los demás, ayudaba, etcétera, etcétera. Todo era de mí, pero todo era un engaño nada más, ¿sí? Luego, entendiendo el evangelio, pude ver, de verdad no tengo ese corazón, yo no tengo. ¿De quién es eso? De Dios. Dios quiere, ¿sí o no? Usar, ¿verdad? Dios quiere usar. Por eso una ocasión tenía mucho conflicto en mi familia, ¿sí? Mucho conflicto. Porque yo visitaba a enfermos, ¿no? Estoy compartiendo, mis hermanos, mi madre sabe que estoy visitando aquí, estoy visitando allá. Pero cuando un día mi madre enfermó, ni siquiera podía venir a visitarla, ¿sí? Por eso mi madre siempre me recalcaba, tú tienes tiempo para otra persona, pero para tu madre no, cuando esté en la tumba te vas a acordar de mí. Entonces de esa manera, de esa manera era. Así, de verdad, o sea, de esa manera veía, de verdad yo no tengo ese corazón, ¿sí? Simplemente en mi corazón es egoísta nada más. Así. Puedo agradecer porque de esa manera Dios me encamina, ¿sí? Me dirige. Por eso puedo estar y contento, ¿no? Por la gracia, la misericordia de Dios. Hermanos, ¿y en su vida Dios trabaja o no trabaja? ¿Y por qué no testifican entonces si Dios trabaja en su vida? ¿Por qué no hablan lo que Dios hace en su vida entonces? Cuando un hombre con un demonio, ¿no? ¿Sí o no? Con un hombre endemoniado, ¿no? Vivía en los sepulcros. Este hombre endemoniado viviendo en los sepulcros se encontró con Jesucristo. ¿Cambió su vida o no cambió? Este hombre, después de cambiar su vida, ¿qué quiso hacer? Quería seguir a Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Jesús le permitió o no le permitió. ¿Ustedes qué podrían decir? Pero ¿cómo no le puede permitir Jesús seguir, sí o no? Si tiene un buen corazón, ¿verdad? De seguir, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Jesús no le permitió. ¿Qué le dijo Jesús? Ve a los tuyos, le dijo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué dijo? Eso le encomendó, ¿sí o no? Di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, ¿sí o no? Entonces, ¿él qué tiene que hacer?
Así, testificar, ¿sí o no, verdad? ¿De qué tiene que testificar? Cómo Dios trabajó en su vida, ¿sí o no? Cómo era originalmente atrapado bajo el dominio de Satanás, ¿sí o no? Bajo el dominio del demonio, ¿verdad? Así como vivía. Pero desde que Jesús trabajó en su vida, ¿era lo mismo o diferente? Totalmente diferente, ¿sí o no? Entonces, de esa manera, ¿eso tenía que hablar o no tenía que hablar? Eso tiene que hablar. Entonces, en su vida, ¿Dios hizo algo o no hizo nada? ¿No? ¿Pero qué hacen? Jesús, ¿qué les ha dicho a ustedes? Vayan y digan cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, ¿sí o no? ¿Pero habla o no habla? Ya no quiere hablar, ¿sí o no, verdad? Todo es un secreto entre Dios y usted nomás, ¿no? ¿Sí o no? ¿Así? Ya, eso es bien importante, ¿no? Cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Eso es la verdad de Dios, ¿o no es así? Eso es la gran verdad de Dios. Cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Pues de esa manera yo también, ¿qué puedo hablar? Solamente lo que Dios ha hecho en mi vida nada más. ¿O no es así? Eso es la verdad. Cuán grandes cosas Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué más puedo decir, no? ¿Sí o no? De esa manera. Dios me encaminó, me permitió esa gracia. Recibiendo la salvación, Dios me llevó a diferentes lugares. ¿Sí? Así. Yo jamás pensé conocer tantos lugares. ¿Sí? Jamás imaginé, voy a conocer tal lugar. Solamente quería vivir aquí en La Paz nomás. Pero Dios, ¿qué hizo? Un día, sin darme cuenta, Dios me llevó a Cochabamba. ¿Sí? Ahí me permitió conocer a la familia de hermano Leónides, ¿no? Así, ¿no? Los papás de hermano seminarista Doris. Así. Ahí me permitió, ¿no? Conocer a él. Entonces me permitió conocer en ese tiempo. Primera vez, ¿no? Había llegado a Cochabamba, no sabía. Sí, así como un campesino llegué a Cochabamba. Porque el siervo de Dios me mandó, ¿no? A Cochabamba. Sí. Tiene que viajar a Cochabamba. ¿Y dónde Cochabamba? No te preocupes, terminal. Llegué a Cochabamba. Así. No conocía nada de ella. ¿Sí? Y de esa manera Dios me dirigió. En ese tiempo había un hermano, Ananías. Así. Entonces, de esa manera él siempre nos acompañaba, ¿no? Aunque yo era tan ignorante, pero Dios me daba esa gracia. Hasta ahora no puedo olvidar el sabor de su mamá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, y me permitía. Después de esa etapa, Dios me permitió viajar a diferentes lugares. ¿Sí? Por eso dentro de mi corazón puedo ver, Dios, cuán grandes cosas ha hecho conmigo o no ha hecho. ¿Ha hecho o no ha hecho? Sí, cuán grandes cosas Dios ha hecho conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A compartir, ¿no? ¿Sí o no? A compartir esa experiencia que Dios me permitió. Porque también deseo. ¿Qué deseo? Deseo que muchos jóvenes también puedan vivir esa vida. ¿Sí? Esa vida. Esa vida tan preciosa que Dios ha preparado. De esa manera Dios luego me permitió, ¿sí?, visitar otras ciudades, me permitió ir a Perú, ¿no? Me permitió ir a, ¿cómo se llama?, Paraguay, me permitió ir a Argentina. En mi vida jamás había pensado ir a todos esos lugares. Siempre estaba encerrado dentro de una rutina. ¿Qué se llama? Una rutina que se llama trabajo. ¿Sí? Así. Que si no trabajo, no como. Entonces, de esa manera vivía enclaustrado dentro de eso. Entonces, el siervo de Dios me decía, Adán, tenemos que viajar. ¿Cuál era mi respuesta? No tengo plata. ¿Me dejo entender? Así. Adán, vamos a viajar a tal lugar. No tengo plata. ¿Sí o no? Así. Porque siempre vivía en ese círculo. ¿En ese círculo de qué?
El centro de mi vida era el dinero. ¿Me dejo entender? El centro de mi vida era el dinero. Entonces, como el centro de mi vida era el dinero, ¿qué hacía? No, imposible. Los que tienen plata pueden ir allá. ¿Sí o no? Siempre de esa manera, en ese prejuicio vivía. Pero Dios, aunque era yo tan incrédulo, Dios a través de los siervos me encaminó. ¿Sí? Me empujó así, de esa manera. Me hizo salir de ese prejuicio. Me mostró otro mundo a través del mundo de la fe. Así, de esa manera, me sacó de ese prejuicio. De esa manera Dios me permitió esa gracia de poder ver la obra de Dios. De esa manera Dios me sacó. Mi mundo siempre era, yo tengo que ganar dinero. Así, ¿no? Tengo que ganar dinero. Si yo tuviera dinero sería feliz. Así. Siempre he pensado. Pero sí, Dios una etapa, en una ocasión me mandó para que gane dinero. Sí, así, de esa manera. Entonces empecé a ganar dinero. Para mí, ganar como 300 bolivianos era wow, ¿no? Así. Pero de repente cuando empecé a entrar a un trabajo y me pagaron 1.500, y yo, uy, ¿sí o no? Para mí era harto, ¿sí? No sabía qué hacer. Así. Después Dios me empezó a mostrar, ¿no? Me empezó a enseñar. Entonces Dios me enseñó. ¿Con dinero qué se hace? Según la Biblia dice, bueno, según la Biblia, ¿no? El amor al dinero, ¿qué es? Dice. Es la perdición, ¿no? Así. Entonces, prácticamente, ¿qué hacía? El dinero prácticamente me corrompía. ¿Me dejo entender? Así. Antes yo, ¿qué pensaba? Uy, si ganara dinero yo puedo ofrendar, puedo apoyar, así pensaba, ¿sí? Así, de esa manera. Me comparaba con otros, decía, oye, ese tacaño no da, mira ese tacaño, así, de esa manera, así. Pero, cuando Dios me permitió el dinero, ¿qué era? No pensaba en la iglesia, ¿qué pensaba? Solamente en satisfacer mi deseo, nada más. ¿Me dejo entender? Así, de esa manera. Entonces, de esa manera, ¿qué era? Aparentemente antes que oraba, ¿no? Dios, permítame un trabajo para servir al evangelio, ¿sí o no? ¿Verdad? Así de verdad. Pero cuando Dios me permitía el dinero, ¿qué era? Corrupto nada más. ¿Me dejo entender? Así, de esa manera. Entonces, de esa forma, una vida corrupta empecé a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando un día el siervo de Dios, teniendo tanto amor para mi vida, me habló y me dijo, si tú un día no consideras que Dios te permitió este trabajo, sí o sí, tú vas a ser desechado por Dios. De esa manera empezó, aunque me parecía malo, ¿sí o no, verdad? Qué malo este pastor, ¿sí o no? Generalmente un pastor, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Oh, Adán, qué bien, bendito eres, ¿sí o no, verdad? Oh, Dios te permitió el trabajo, bien, acuérdate de mí. Así debería decirme, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero el siervo de Dios, ¿qué me hacía? ¿No? Acuérdate, Dios te dio ese trabajo. Si tú no te acuerdas de Dios, sí o sí serás eliminado. En ese momento, ¿cómo acepté? Uy, este pastor me está maldiciendo. ¿Está a favor de mí o en contra de mí? ¿Está a favor o en contra de mí? Según mi concepto, ¿qué era? Está en mi contra, ¿sí o no? ¿Verdad? Está en mi contra. Por eso, según mi razón, ¿qué era? Este pastor no me entiende. De verdad, este pastor creo que está equivocado. Después me habla del evangelio, amor de Dios. Dios es amor. ¿Dónde está ese Dios? ¿No? Pastor es hipócrita. Voy a orar para que se vaya. De esa manera se levantaba mi corazón. ¿Me entienden? Hipócrita es. En vez de preocuparse, ¿sí o no? De esa manera pensé. Eso era mi razón, claro. Dentro de mi razón todo era lógico. ¿Sí? Todo era lógico.
Pero más adelante y empecé a meditar. ¿Quién me dio ese trabajo? Era Dios. ¿Yo qué era? No era nada. ¿Sí o no? No era nada. ¿Yo qué antes hacía? Oraba. Tenía algunos mentores, ¿no? Algunos mentores que me encontraban en la calle, ¿sí? Y me decían: Adán, si tú no te arrepientes y vuelves a la iglesia, tu fin es la muerte. Así me decían. Entonces, ¿quería encontrarme con ese tipo de hermanos o no? Cuando le veía de lejos, pues, ¿qué hacía? Automáticamente buscaba otra calle para desviarme. ¿Por qué? ¿Qué pensaba? Ese hermano me va a maldecir. ¿Entiendes? ¿Ese hermano me ama o no me ama? Según mi punto de vista, ¿me ama o no me ama? Si me amara, ¿qué tiene que decirme? Oh, Adán, Dios te bendiga. ¿Sí o no, verdad? Así debería decirme, ¿sí o no, verdad? Pero ¿cómo me hablaba? Si tú no te arrepientes, sí o sí vas a morir. Pues yo quiero morir o no quiero morir. No quiero morir, ¿no? Por esa razón. Por eso pensé, si me encuentro a esa persona en mi camino, sí o sí me va a maldecir. ¿Me entiende? Así, de esa manera. Alguna ocasión, mi madre me decía: Dios te va a castigar. Así me decía. Entonces a mi madre, ¿cómo lo miraba? Mi enemiga, ¿no? ¿Sí o no? Así, de esa manera. Dios te va a castigar. Te estás haciendo la burla del Señor. Así me decía. Yo quería ser libre. Pero ¿quién escuchaba? Juicio escuchaba en todo lugar. ¿Entiendes? Juicios. Así, de esa manera. Entonces, ¿quería estar con ellos o contra ellos? Contra ellos. Pensaba que ellos deseaban mi mal. ¿Me dejo entender? Así deseaba. Me encontraba con algunos amigos que tenían la misma mentalidad que yo. Entonces, ¿qué les decía? Ay, ¿sabes? El fulano así me dijo. Ay, no le crees, ese egoísta, anticuado. Es egoísta, él no. Es que no ha tenido la misma oportunidad que tú, por esa razón te envidia. ¿Qué le parece? Ustedes no son así, ¿verdad? Sí, no, ustedes son diferentes. Si ese tiempo era ese tiempo, ¿no? Ese tipo de hermanos, amigos tenía, ¿sí? Así. De esa manera. Por esa razón no me gustaba. Pero tanto escuchaba eso, parecía que se está volviendo verdad. Al final, meditando, pude ver. Es verdad. La palabra dice así. La palabra de Dios me está hablando de esta manera. No es el fulano, no es el mengano, ¿sí o no? No es el sultano. En alguna ocasión pensé que el pastor estaba como empujando a todos los hermanos para que estén en contra de mí. ¿Me entienden? Así pensé en alguna ocasión. Pero eso no era verdad. Sino el siervo, ¿para qué estaba haciendo eso? Para salvar mi alma, mi espíritu. Para salvarme mi vida de la corrupción. ¿Me dejo entender? Por eso. Entonces, ¿el siervo me amaba o me odiaba? El siervo verdaderamente me amaba. Pero según mi concepto, ¿qué pensaba? El siervo me odia. ¿Sí o no? Él tiene algo en contra de mí. ¿Por qué no es libre? Él habla de la libertad. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no es libre? Así dentro de mi corazón cuestionaba. Así, de esa forma vivía en un mundo oscuro nada más, sin esperanza. Dios me empezó a guiar, empezó a tener misericordia de mí. De esa manera Dios me encaminó. Por eso cuando leo este libro de Primera o Segunda de Reyes, capítulo 1, habla prácticamente, ¿no? Está hablando sobre el rey Ocosías. El rey Ocosías,
¿quién le puso como rey? ¿Dios le estableció como rey o no? Dios le puso como rey para que reinase, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, Ocosías, mientras reinaba, de repente algo sucedió. De repente por la ventana se cayó, ¿sí o no? Cuando se cayó, ¿qué sucedió? Se enfermó, ¿verdad? Aquí solamente sale se enfermó, no sale si se dislocó, se rompió su... No sale, ¿no? ¿Sí o no? No hay detalles, solamente dice enfermó. Entonces, ando enfermo, ¿qué hizo Ocosías? Mandó a sus mensajeros, ¿sí o no? A su mensajero, ¿a dónde le mandó? A consultar a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A dónde mandó? Versículo 2, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, dice. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebut, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ya Ocosías, ¿a quién mandó? ¿A cuál dios? Al dios Baal, ¿sí o no? ¿Es verdad? Al dios Baal, Baal-zebut, ¿verdad? Así, ¿no? A ese dios. De esa manera. Entonces, Ocosías, ¿por qué mandó a consultar a Baal-zebut? ¿Por qué mandó a consultar a Baal-zebut? Porque era mucho mejor que Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Baal-zebut era mucho mejor que Dios, Jehová, ¿verdad? ¿Ya él es israelita o no es israelita? Es israelita, ¿sí o no? Entonces, ¿y él, Ocosías, sabía o no sabía el origen de dónde Dios le trajo al pueblo de Israel? ¿Sabe, no? Sí, escuchó. Escuchó cómo Dios había trabajado en Abraham, ¿verdad? De qué manera había obrado, de qué manera había llegado a Egipto. Y de Egipto, después de 400 años, cómo Dios había sacado a su pueblo. ¿Es verdad o no es verdad? A cómo Dios había sacado de su pueblo de Egipto de la potestad de Faraón. Cómo Dios había abierto el mar rojo, ¿sí o no? ¿O no sabía eso? Sabía. Cómo Dios había sustentado a sus padres en ese tiempo en el desierto, ¿verdad? 40 años, ¿sí o no? Entonces, durante 40 años, ¿cómo Dios había proveído alimentos? Durante 40 años. En el desierto produce, ¿verdad? No produce nada. Pero ¿cómo Dios había permitido o no permitió? Ya, durante 40 años, ¿se ha desgastado sus sandalias? ¿No? Durante 40 años, su ropa se envejeció, ¿verdad? 40 años Dios les permitió en el desierto. Después, ¿cómo Dios le permitió la comida del cielo? Toda la mañana hacían, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿puede caer así? Así, ¿no? Todo de esa manera, ¿cómo Dios había dado? ¿No? Todas las mañanas iban a recoger, ¿sí o no? ¿Verdad? Recogían y comían para el día, ¿sí o no? Supongamos que alguien quería guardar para el día siguiente, ¿servía o no servía? Ya estaba gusanado, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, porque Dios diario quería dar. No tenían agua, Dios les proveyó, ¿no? En el desierto les proveyó agua. ¿Cómo Dios les permitió posesionarse? ¿Sabía o no sabía? A la tierra prometida entraron, ¿sí o no? Se establecieron. ¿Dios les permitió o no les permitió? ¿De qué manera? Entonces, ¿Dios sabía o no sabía todo eso? Sabía. ¿Cuán grandes cosas había hecho ese Dios en su pueblo? ¿Es verdad? Ocosías muy bien sabía. Sabiendo cuán grandes cosas Dios ha hecho, ¿qué hizo Ocosías? ¿Quería estar con Dios? En su corazón dejó Dios
¿Y se enfocó en qué se enfocó? Se enfocó en otro Dios. ¿Me dejo entender? Se enfocó en otro Dios. ¿Por qué se enfocó en otro Dios? Porque según su concepto, el siervo de Dios, Elías, estaba a favor o en contra de él. Según su concepto, Elías está en su contra. ¿Me dejo entender? No vayas a Elías, porque Elías solamente te maldice nada más. ¿Me dejo entender? Si vas a Elías, te van a decir que voy a morir. Por eso mejor, ¿dónde tienes que ir? A Baal, ¿sí o no? A Baal. Ahí debe ir. Entonces, de esa manera envió a sus mensajeros cuando él enfermó. Es como decir, ¿no? Hermano Henry. Entonces, es como decir, hermano Henry, un día se enferma. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace hermano Henry? Siente que el pastor está en su contra, ¿no? Porque siempre anda exhortando. ¿Por qué Henry duermes? ¿Por qué Henry no viene? ¿Por qué Henry así? Entonces, ¿qué hace? Al final se carga, ¿sí o no, verdad? Yo canto alabanzas, yo hago todo y no me valora y de esta manera va, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace? Un día se enferma y piensa según su imaginación, si mando a consultar a mi esposa que vaya ante el pastor, ¿qué va a decir? Seguro va a decir que voy a morir, ¿no? Mejor. Entonces le va a mandar a su esposa, ¿a dónde? Anda, consulta a los yatiris en el alto, he visto harto yatiri ahí. Entonces, de esa manera los yatiris te van a leer mi futuro, ¿sí? Entonces ellos van a decirte verdaderamente si voy a sanar o voy a morir, ¿verdad? Entonces de esa manera puede traer al mejor, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? Así. Entonces de esa manera va a traer al mejor. ¿A dónde? A su casa, le van a hacer saumerio, van a quemar, entonces de esa manera, ¿qué está esperando? Aún él, en su vida de él, ¿está Dios o no está Dios? Está Dios. ¿Me dejo entender? Está Dios en su vida de él. Porque Dios dice una vez y para siempre, ¿sí o no? Dios está ahí. Pero en su corazón de él, ¿qué está? No, ese Dios no me escucha, ¿sí o no? Yo le pedí que me dé casa, hasta ahora no me da casa, ¿sí o no? Sigo vagando en alquiler, ¿verdad? Dios no me escucha. Entonces de esa manera descalifica y de esa manera se enfoca en qué? Por recomendación de sus amigos, colegas, ¿sí o no? No, si tú vas a ese brujo, excelente, te lee, ¿sí o no? De esa manera. Entonces de esa manera, aceptando esa recomendación, va. ¿Me dejo entender? Así de esa forma. Aún Dios está con él, pero él no cree que Dios está con él. Por esa razón, de esa manera. Porque ya se generó una desconfianza dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque miró la acción de quién? Del siervo, ¿no? Miró la acción. No, él, si voy allá me va a exhortar. ¿Sí o no? Me va a decir así, no, mejor no. Entonces, de esa manera, no puede acercarse. En lugar de acercarse, por eso va a buscar otro refugio. Solamente es un ejemplo, ¿sí? No se la crean. Sí. Entonces, de esa manera, ¿qué hace? De esa manera va. Pero el Dios verdadero, ¿sabe o no sabe? Sí, por esa razón ese Dios, ¿qué hizo? Le habló, ¿a quién le habló? A Elías, ¿sí o no? Ya porque Dios estaba fastidiado, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya, le voy a matar de una vez a este tipo. Pero antes de matarlo, le voy a mandar un mensajero. Así habló, ¿verdad, Dios? ¿Eso era el plan de Dios? No, el plan de Dios no era eso. El plan de Dios era muy diferente. Entonces Dios, si Dios hubiera querido matar a Ocosías directamente, ¿Dios hubiera mandado mensajero? ¿Hubiera mandado a su siervo? ¿O no? No, para Dios era sencillo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya, Ocosías no me agrada, ya, eliminar, ¿sí o no? Así era sencillo. Pero Dios no quería eliminar a Ocosías, sino Dios, ¿qué quería? Que Ocosías pueda arrepentirse. Por esa razón el siervo le envió, ¿sí o no? Así. Por eso Dios le habló a Elías. Ahora sube, ve, encuéntrate con quién, dice, versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate,
y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, ¿no hay Dios en Israel para que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? De esa manera interviene. De esa manera manda al siervo. Encuéntrate con los mensajeros y diles, ¿sí o no? ¿Por qué tú estás yendo a consultar, sí o no, a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel? ¿Hay o no hay? Hay Dios en Israel, pero ¿por qué está yendo a consultar? Porque no cree en ese siervo, ¿sí o no? No cree. Porque ese siervo todo maldiciones le trajo, ¿sí o no, verdad? A su vida. Así de esa manera, no cree. Todo por eso los mensajeros tienen más sensibilidad o no. Los mensajeros eran más fieles porque sabían muy bien, respetaban al Dios de Israel o no respetaban. El Dios de Israel, Él es el siervo de Dios, ¿sí o no? De esa manera ellos, ¿qué hicieron? El rey nos mandó a ir ¿a dónde? El rey nos mandó para ir a Ecrón, ¿sí o no? Pero el siervo de Dios, ¿qué dice? Vuelvan ahora. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué voz tienen que escuchar? Ellos deberían escuchar la voz del rey, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ellos escucharon la voz del siervo de Dios. De esa manera ellos retornaron ¿a dónde? A Ocosías. De esa manera el rey les dijo, ¿y por qué volvieron tan rápido? Porque encontramos en el camino, ¿no?, a un varón. ¿Qué les dijo? Dijo que ¿por qué vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Dice que del lecho donde tú estás no te levantarás. De cierto, morirás. Así. Entonces, Ocosías, ¿qué hizo? Así dijo Dios, así se arrepintió. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Él preguntaba, ¿cómo estaba ese varón? ¿Sí o no? ¿Cómo estaba vestido? ¿De qué manera fue? Entonces ellos le dieron detalles del siervo de Dios, ¿o no? Le dieron detalles. Entonces él entendió. ¿Y qué dijo? El versículo 8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ¿es Elías tisbita? ¿Sabe que hay siervo de Dios o no? ¿Él sabía que era el siervo de Dios o no? Sí sabía, pero no tenía la conexión con el siervo de Dios. ¿Me dejo entender? Sabía que existía el siervo de Dios, pero él no quería. Entonces, ¿qué hizo luego? Al saber que es el siervo de Dios, ¿qué hizo Ocosías? Qué bueno que encontraron al siervo de Dios. Por favor, ahora vayan y díganle que venga aquí, por favor, para que me sane. ¿Así era? El versículo 9 dice, luego envió a él, dice, un capitán de 50, con sus 50, el cual subió donde él estaba. Y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Sí o no? Entonces, ¿su misión qué era? Destruir al siervo de Dios. ¿Sí o no? La misión que era matar al siervo de Dios. Vayan, un capitán. ¿Sí o no? ¿O mandó a los mismos mensajeros? ¿Era necesario mandar al capitán con 50? ¿O simplemente era mandar al mensajero nomás? Al mensajero nomás, ¿no? ¿Sí o no? Oye, ¿sabe entonces? Uy, qué bien que le encontraron al siervo de Dios. Estaba buscando a él. Estoy enfermo, por favor, díganle que venga. Así debería de ser, ¿no? De repente cambió. Ya un capitán con sus 50. Sí, vayan. Traigan a ese hombre. ¿Sí o no? De esa manera, alisando su ejército, se fue. De esa manera. Cuando llegaron y se encontraron con el siervo de Dios, ¿qué hicieron? Cuando llegaron con el siervo de Dios, ¿qué le dice? Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Sí o no?
Así de esa manera. Entonces, ¿qué respondió Elías? Si tú dices que soy varón de Dios, si tú para ti soy varón de Dios, ahora que descienda fuego del cielo, te consuma, ¿sí o no? A ti y a tus 50. Así respondió, ¿verdad? Versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Qué le parece? Ya, ese es el poder y la maldición de Elías. Era Dios mismo, ¿sí o no? Era Dios mismo. Era Dios mismo que estaba guardando a su siervo. Era Dios mismo quien estaba guardando a quien había enviado. Por esa razón, si tú crees que soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo así? Porque en el corazón de Ocosías hay siervo de Dios o no hay siervo de Dios. En el corazón de Ocosías no hay siervo de Dios. ¿Me dejo entender? No hay. Elías es un corrupto según el concepto de Ocosías. Elías no es siervo de Dios, no tiene el mismo corazón. Por esa razón, ¿qué hace? Vaya con 50, ¿sí o no? Entonces, ¿se enteró o no se enteró el rey que fue consumido? Sí, el rey se enteró. De esa manera, ¿qué sucedió? El rey, yo me equivoqué. Me equivoqué. Fueron destruidos 50 de mis hombres. Yo me equivoqué. Señor, disculpa. ¿Así fue? Ocosías. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas pronto. Así. Entonces, ¿qué hizo? Ese maldito no se va a quedar, ¿sí o no? Ahora, otros 50, esos inútiles se murieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Mandó otro capitán con unos 50. De esa manera subieron. Así de son. Versículo 12 dice, y le respondió Elías y le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Así. Ya. Por causa de la arrogancia de Ocosías, por no poder humillar su corazón, por no poder entender, él es el siervo de Dios, sino por tener un corazón tan desafiante al siervo de Dios. ¿Cuántas personas murieron por él? 102, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así 100, el capitán y sus 50 hombres. Así. ¿Por qué murieron ellos? Murieron por amor al rey, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, murieron por amor al rey, pero el rey, un corrupto que no puede reconocer al siervo de Dios. ¿Me dejo entender? Así de esa manera pereció. Él y sus 50 hombres, total 102. Luego, después de eso, ¿qué hizo Ocosías? ¿Se arrepintió? Versículo 13 dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subió aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor de delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Ya este capitán tenía el mismo corazón de Ocosías? Sí, él fue por una misión, ¿sí o no? El Ocosías le instruyó. Él es el capitán. No pudo rebelarse. ¿O podía rebelarse? No pudo rebelarse. Pero llegó con un corazón diferente delante de ¿quién?
llegó con un corazón diferente, con un corazón humilde, con un corazón de recibir misericordia delante de el siervo de Dios. Entonces el siervo de Dios, ¿qué hizo? ¿Descendió fuego? El siervo de Dios, versículo 15, dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él. ¿Y a quién le dijo? Sí, Dios, ¿sí o no? Dios le habló a Elías, ¿verdad? A través del ángel, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Mátalo, ¿así? Ajá, desciende con él, ¿sí o no? Entonces, ¿el siervo de Dios escucha la voz de Dios o de él mismo? Elías, por su criterio, mató a esos 102. ¿Así? ¿Por su criterio era? No, porque Elías primeramente quería enseñar. Ocosías no me considera como siervo de Dios, ¿sí o no? No me considera. Tú vienes con ese mismo corazón de Ocosías. Entonces, si tú tienes el mismo corazón de Ocosías, ahora, si tú dices que yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo, ¿sí o no? Así. De esa manera fueron consumidos. De esa manera era. Dios cambió su corazón y le habló a Elías, ¿verdad? Le dijo: desciende con ellos. De esa forma descendió delante del rey. Versículo 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebut, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar su palabra? Le preguntó, ¿verdad? Así. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. 17 dice: y murió conforme a la palabra de Jehová. ¿Era la maldición del siervo? ¿Ocosías murió por la maldición del siervo? ¿O Dios? Sí, por la palabra de Dios. Hoy en día, muchos cristianos en su vida no pueden aceptar al siervo de Dios como si Dios lo hubiera establecido. Aún ha visto muchas maravillas, aún ha visto muchas grandezas de la obra de Dios en su vida. Pero por causa de su orgullo, su ego, por causa de que el siervo no puede dirigir conforme a su sentimiento o su emoción, esta persona empieza a creer: el siervo de Dios está en contra de mí. ¿Me dejo entender? De esa manera empieza a tergiversar. De esa manera empieza a mover. El siervo no escucha. El siervo de Dios es un orgulloso. El siervo nada que ver. No te toma en cuenta. Por esa razón, en su corazón, ¿qué hace? Empieza a separar. ¿Me dejo entender? Empieza a, no, nada que ver, está equivocado. Está equivocado. No es siervo de Dios. Si fuera siervo de Dios, me hablaría de amor de Dios. Así, de esa manera, dobla. Todo bajo según su razón, su ciencia. Entonces, en base a esa ciencia, se extravía. Por esa razón, debe aprender a sufrir la consecuencia en su vida. Empieza a tener gran amargura y dolor en su vida. Así, de esa forma, empieza a vivir en un mundo solitario nada más. No es la maldición de Dios, sino que la palabra de Dios, ¿qué nos dice? La palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Sabe? Jeremías, vamos a ver, ¿no? Jeremías capítulo 2.
Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Una persona se vuelve rebelde. ¿Por qué se vuelve rebelde? Porque no concuerda, ¿me entiendes? No concuerda su razón, su plan con la palabra. Generalmente, Ocosías, ¿qué le gusta escuchar? Consultando al siervo de Dios, sí, bien, voy a orar por ti, ¿sí o no? Eso quiere escuchar. Pero el siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, nunca va a satisfacer el deseo del hombre. Siempre va a dirigir hacia la voluntad de Dios. Eso es la verdad de Dios. Pero un siervo corrupto sí o sí va a hacer, sí, voy a orar por ti, bendiciones. ¿Me dejo entender? Pero un verdadero siervo de Dios, ¿qué va a hacer? Interviene. ¿Me dejo entender? Un verdadero siervo de Dios no piensa en beneficiarse. Henry, si tú me das eso, yo voy a orar por ti. ¿Me entiendes, no? No. Un verdadero siervo de Dios, ¿qué hace? Mira su vida. Ve, ¿Dios está vivo o no está vivo? ¿Me entiendes? Esa línea que tú estás siguiendo es correcto o no es correcto. En base a eso, ¿qué hace? Interviene, corrige. ¿Para qué? ¿Para que le vaya mal? No, para que le vaya bien conforme al propósito de Dios. Eso es un verdadero siervo. Pero hoy en día muchas personas corruptas que no pueden aceptar el corazón de Dios, ¿qué hace? No puede concordar. Por esa razón, ¿qué hace? El siervo de Dios malo es. El siervo de Dios es corrupto. Voy a orar para que se muera. Voy a orar para que se vaya. Voy a orar para eso. De esa manera actúa. Puede desear miles de cosas, pero Dios estableció o no estableció. Aún Ocosías no aceptaba en su corazón. Es un siervo corrupto, ¿sí o no? Ya. Un capitán que cumpla mi misión con 50, ¿sí o no? Vaya, ¿a dónde? Ahí está, en el monte está un hombre, se llama Elías. Vaya, tráiganlo, ¿sí o no? ¿El capitán va o no va? Va. ¿Cómo terminó? La muerte le llegó, ¿sí o no? Porque tiene el mismo corazón de ¿quién? Del rey Ocosías. Por eso perecieron. Todos los que tienen el corazón de Ocosías perecieron. Pero aquel que tuvo un corazón diferente a Ocosías no pereció. Halló la gracia, la misericordia delante de Dios. Aparentemente es una humillación delante de un hombre, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no es así? ¿Cómo me voy a humillar delante de ese hombre? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Verdad? Muchas personas de esa manera consideran, ¿sí o no? ¿Qué voy a ir a contar mi vida a ese pastor? ¿Qué tiene que saber ese pastor mi vida de mí? ¿Sí o no? Sí, es verdad, puede tomar en cuenta de esa manera. Pero si esta persona considera a ese pastor es el siervo que Dios ha establecido, entonces ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar en poco? Va a considerar en su corazón un hombre valioso que Dios ha establecido. Pero si lo considera en la nada, no tiene valor. ¿Me dejo entender? Entonces, si no valora, ¿Dios valorará? No. Entonces, de esa manera sucede. ¿Me dejo entender? Muchas personas aquí dicen, el siervo está orando, Dios me maldeció a través del siervo. Aparentemente es así, pero es Dios mismo. Por eso aquí habla, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe bien, ¿sí o no? Cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová. ¿Por qué tú estás en contra del siervo? ¿Por qué tú estás en contra del siervo? Es porque dejaste a Dios. Porque ya el siervo ya no es un siervo de Dios, ¿qué es? Un hombre que está en contra de mí. ¿Me dejo entender? De esa manera empieza a vivir en ese prejuicio, en esa vida.
Entonces, ¿su vida qué es? Amargos. ¿Me dejo entender? Aún el siervo desearía corregir, guiar a sus hijos. ¿Me dejo entender? Aún el siervo de Dios diría, Eduardo, corrige a tu hijo. ¿Qué va a pensar Eduardo? Oye, el siervo de Dios ya se metió con mi hijo y ahora conmigo también quiere que esté en contra de mi hijo. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Ay, qué malo es este tipo. ¿Sí o no? Así de esa manera. Aún el siervo de Dios quisiera salvar la vida de sus hijos, pero si Eduardo piensa, el siervo está en contra de mí, ya quiere que me pelee con mis hijos. ¿Entiendes? Entonces, ¿va a ayudar o no va a ayudar? No, va a empujar hacia que se destruyan sus hijos. ¿Me dejo entender? Va a empujar para que se destruya. Eso es. Si se conecta con el siervo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a direccionar a sus hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Anda a la iglesia, ¿sí o no? Anda al siervo. Conecta tu corazón delante de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Así sería o no sería? Pero cuando el hombre es absuelto, ¿no? ¿Por qué? Por su emoción, su sentimiento, ¿qué hace? No te metas conmigo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya conmigo puedes meterte, pero conmigo no, ¿sí o no? De esa manera. Aparentemente está desafiando al hombre, ¿sí o no? Aparentemente, ¿qué está viendo? Contra de mí, ¿no? Pero si él conecta al corazón, ¿qué va a hacer? No. Dios va a encaminar su vida. Dios quiere matar, Dios quiere destruir, Dios quiere la maldad para todos. No, Dios quiere algo tan precioso para su vida. Pero por no conectar su corazón con Dios, empieza a ver a hombre. ¿Me dejo entender? Por eso empieza a calificar. Él está mal. No puede meditar en su corazón. Dios me está hablando. De esa manera se autodestruye, se elimina. Hermanos, sean sabios. Dios ha dejado su palabra para que por medio de la palabra mi corazón pueda conectarse con Dios y de esa manera poder ver todo lo que Dios ha preparado. Eso es la bendición más grande en nuestra vida. Si Dios hubiera querido matar a Ocosías, no hubiera sido necesario mandar al siervo, ¿o era necesario? ¿Era necesario matar a 102 personas para hablar? No, no era necesario. Para Dios, más valioso, ¿quién era? Ocosías era más valioso para Dios, ¿sí o no? Por salvar a Ocosías, mató a 102 personas, ¿sí o no? Así es. Dios tiene un propósito en su vida. No importa quién esté en su camino. Si quiere salvar su vida, sí o sí Dios va a intervenir. Amén. Reciba esa gracia. Viva delante de Dios. ¿Qué propósito Dios tiene en su vida? De esa manera, luego, ¿qué tiene que hacer? Testificar cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Amén. Eso es la bendición más grande que Dios hace. No importa, alguna cosa pasó en su vida. Más importante es hallar la gracia delante de Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, esta tarde. Nos permites de esta forma estar delante de ti. Bendiga, Padre, la vida de tus siervos. Bendiga la vida de los hermanos. Permítanos esa gracia de poder conectar nuestro corazón con el siervo, conectar nuestro corazón con tu palabra. De esta forma poder vivir delante de ti conforme a la promesa, al plan, al proyecto que tú has preparado para con nosotros. Encamínenos bajo tu gracia. Y el ejército de 50 perecieron por causa del corazón de Ocosías. Muchas personas, quienes tal vez amamos, perecen a causa de nuestra arrogancia, de nuestro corazón cerrado, de nuestra vida tan perversa. Padre, tenga misericordia. Permítanos conectar con el corazón de Dios y de esta manera permítanos llevar el Evangelio
a todos los lugares donde tú ya has preparado, Padre. Así puedas guardar y encaminar la vida de mis hermanos. Dejamos en tus manos todas sus necesidades, Padre. Guarde a cada uno en su fuente laboral, dele la gracia en sus estudios y cada uno de ellos pueda testificar la grandeza que Dios ha preparado en su vida. Así te lo pedimos, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a dar anuncio.